Bueno, buenos días, mi nombre es Verónica Lado y quisiera darles una cálida bienvenida a todos aquellos alumnos que cursan con nosotros este año en nuestra cátedra, la Cátedra 2 de Psicopatología. Un año distinto, diferente, inédito, un año que nos encuentra de alguna manera atravesados por una pandemia que ha provocado múltiples cambios, múltiples mutaciones, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que nosotros consideramos nuestra realidad cotidiana, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y es un momento que de alguna manera nos fuerza necesariamente a la invención, ¿no? Entonces, nada mejor que una referencia de Lacan hacia el final de su enseñanza, en el seminario 24, cuando Lacan está de alguna manera trabajando la experiencia analítica, repensando la experiencia analítica, el fin de análisis, allí nos habla de un saber hacer ahí de un saber arreglárselas con lo real, de un saber arreglárselas con los embates incluso de lo real. Y que ese saber hacer no es un saber de manual, no es un saber enciclopédico, no es un saber que vamos a encontrar en un libro, sino que es un saber arreglárselas, no bajo la forma de una creencia ingenua de dominio frente a lo real, pero tampoco bajo la forma del padecimiento, sino bajo la forma de la invención, siempre más cercana a la vida y a la creación. Así que, orientados por esa práctica que nos atraviesa, por esa orientación que nos atraviesa, que además está marcada a fuego por una ética, es que hoy, inventando nuevas formas, nos enlazamos con ustedes, alumnos, a través de este video. Así que bienvenidos a esta aventura que, como verán, también es mía, me sumo a ella. Bueno, en principio vamos entonces a la temática que nos ocupa, que es precisamente la cuestión diagnóstica. Ustedes saben que el primer conjunto temático tiene como eje fundamental indagar las relaciones entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Entonces nosotros tomamos un rasgo que es el diagnóstico, por eso que el título de esta presentación es el diagnóstico en psiquiatría y en psicoanálisis. Y en principio voy a ubicar dos cuestiones que voy a empezar a deslizar a lo largo de este encuentro. Y la primera cuestión es que el diagnóstico en psicoanálisis y psiquiatría responde a modelos bien diferentes, distintos, a metodologías distintas y a lógicas distintas que vamos a tratar de desentrañar. Entonces yo les voy a proponer un recorrido que va de los clásicos, pasando brevemente por el DCM y luego arribaremos al psicoanálisis. Y en segundo lugar, antes de comenzar este recorrido que les propongo, quisiera de alguna manera ubicar algo que ya no tiene que ver con los desencuentros, sino más vale con un punto de encuentro entre estas dos disciplinas, y que es que el diagnóstico, tanto para la psiquiatría como para el psicoanálisis, resulta clave a la hora de pensar un tratamiento. Es decir, que hay una solidaridad entre diagnóstico y tratamiento, y que en todo caso el diagnóstico es una brújula absolutamente necesaria para diseñar, para pensar una dirección de la cura. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar entonces, en primer lugar, por la psiquiatría, indagando el diagnóstico en la psiquiatría, el método que utiliza precisamente la psiquiatría. Como ustedes saben, ustedes se van a empezar a familiarizar con algunas nociones y sobre todo con un recorrido sobre la psiquiatría clásica a partir o de la mano de un autor que es Bergeri. Van a ver que Bergeri hace un recorrido histórico y espacial por la psiquiatría clásica y distingue dos periodos, la clínica sincrónica y la clínica diacrónica. La clínica sincrónica tiene como principal exponente a Pinel, ¿no? ¿Y cómo procede Pinel? ¿Cuál es el método de Pinel? Vamos a ver en principio que hay una confianza absoluta de Pinel en la observación de los fenómenos perceptibles. Entonces, ¿qué nos dice Pinel? Que el sabio debe observar los fenómenos perceptibles, debe analizar esos fenómenos, debe describirlos exhaustivamente y clasificarlos, ¿no? Es decir, que es un método que va de la observación de los fenómenos empíricos a la clasificación. ¿Y qué le permite la clasificación a Pinel? Le permite fundamentalmente, primero, construir clases, especies, pero fundamentalmente lo que le permite es aislar grandes clases sintomáticas, ¿sí? Y entonces el diagnóstico para Pinel, como para toda la clínica sincrónica, se va a basar en realizar un corte transversal en el tiempo y estudiar el fenómeno en el aquí y en el ahora. O sea que no va a tener en cuenta los antecedentes de la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Es un diagnóstico que se realiza precisamente haciendo ese corte transversal en el tiempo y donde va
a poner énfasis ese diagnóstico fundamentalmente en los síntomas principales de la enfermedad. O sea que vemos que es una clínica que está estructurada fundamentalmente en base a la observación de los fenómenos empíricos, donde el sabio los observa, los clasifica, los analiza, pero arma de esta manera grandes clases sintomáticas a partir de esa clasificación. En 1840, Farlet sienta las bases de una nueva clínica, que es lo que Bergeri llama la clínica diacrónica. Se introducen nuevos elementos para pensar el diagnóstico. Vamos a ver que ya el diagnóstico no va a tener que ver con ubicar los síntomas más notorios de la enfermedad, sino más vale se va a poner especial énfasis para realizar diagnóstico, no en los síntomas principales, sino más vale en los síntomas secundarios. Secundarios en apariencia, porque en verdad son absolutamente necesarios en esa clínica para poder hacer diagnóstico diferencial, es decir, para poder diferenciar cuadros clínicos, como por ejemplo, nociones que después ustedes se van a ir familiarizando, paranoia y demencia precoz. Ese es el procedimiento y además introduce la clínica diacrónica la cuestión del tiempo, entonces va a ser clave pensar los antecedentes de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, la búsqueda de una etiopatogenia específica, pero aun cuando introduce estos nuevos elementos, es una clínica que se basa fundamentalmente, al igual que la clínica sincrónica, en la observación de los fenómenos empíricos. Es decir, que es una clínica que realiza un diagnóstico descriptivo en base a la observación de los fenómenos empíricos. Se maneja fundamentalmente de esta manera. Es una clínica descriptiva, es la misma lógica, podríamos decir, que el DSM, ¿no? Y es interesante porque Foucault la llama la clínica de la mirada, ¿no? Y donde Bergeri tampoco dejó de alguna manera mencionar y de resaltar de alguna manera la fineza de mirada de los clásicos. Pero no deja de ser una clínica descriptiva en base a los fenómenos observables y, como les decía, es una lógica con algunas diferencias, pero es una lógica similar al DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿no? Que la primera edición sale en 1952 y contamos ahora con la quinta edición, pero es un sistema diagnóstico en base a trastornos, delimita no enfermedades sino trastornos, ¿no? Y se basa en una estadística y se basa también en una norma, es una norma consensuada con un conjunto de expertos que se va de alguna manera cambiando periódicamente y todo aquello que se desvíe de esa norma es considerado trastorno, ¿no? Y entonces, ¿cómo opera el clínico con el DSM? Bueno, si el paciente presenta algún rasgo depresivo, se lo diagnostica como depresión y se le administra un psicofármaco, porque fundamentalmente el tratamiento es un tratamiento psicofarmacológico. Pero es un sistema diagnóstico que deja por fuera, completamente por fuera, la cuestión subjetiva, la dimensión subjetiva, el sujeto, que vamos a ver que el sujeto va a entrar de la mano del psicoanálisis, es decir, que el sujeto entra, y lo vamos a ver en la forma, de alguna manera, en cómo trabaja Freud y cómo delimita sus grandes nosologías. Ustedes saben que Freud construye 3 nosologías psiquiátricas, pero precisamente entra de lleno el sujeto en la dimensión diagnóstica con el psicoanálisis. Entonces ahora nos vamos a abocar sobre todo a pensar el diagnóstico en psicoanálisis y estas diferencias con el diagnóstico en la psiquiatría. Otra cuestión que me olvidé y que es absolutamente clave es que Pinel además agrega, ¿no?, a esto de el sabio debe observar el fenómeno, debe clasificarlo y debe evitar introducir su subjetividad. Eso es algo clave porque vamos a ver que en la clínica psiquiátrica entonces queda reducido el clínico a no ser más que un mero espectador precisamente, ¿no? Alguien que mira desde afuera cómo se suceden esos fenómenos en su objeto de estudio al cual queda reducido el paciente. Vamos a ver que esto marca una diferencia muy importante con el psicoanálisis. Entonces, ustedes saben que tanto Freud como Lacan parten de la psiquiatría clásica, ¿no? Lacan nunca dejó de destacar de alguna manera esa deuda que el psicoanálisis tiene con los clásicos, ¿no? De hecho, muchos de los conceptos con los cuales ustedes van a empezar a familiarizarse son conceptos heredados precisamente y tomados de la psiquiatría, delirios, alucinaciones, paranoia, esquizofrenia, etc. Pero sin embargo, así como reconoce esa herencia Lacan, no deja de situar cuál es el aporte, esa luz que introdujo
el psicoanálisis al diagnóstico. Y me voy a abocar a eso porque vamos a ver que para el psicoanálisis el diagnóstico no es un diagnóstico descriptivo basado en fenómenos observables, sino más vale que para el psicoanálisis lo importante es cómo esos síntomas se estructuran de una manera novedosa, particular, se reorganizan en transferencia. Y esa es la novedad que introduce el psicoanálisis, es decir, la transferencia que es descubierta por Freud en la experiencia analítica. Y es la transferencia misma la que introduce esa torsión, esa deformación, que posibilita que esos síntomas se rearmen de una manera diferente, inédita, ¿no? Bajo lo que Freud dio en llamar neurosis de transferencia. Una neurosis nueva, artificial, creada, dice Freud, en el dispositivo analítico. Es decir, que la neurosis también es nueva. Freud nos habla de una neurosis nueva, creada en el dispositivo analítico. Una neurosis nueva que también implica ella misma una torsión, una deformación también opera en la neurosis, donde el analista mismo está incluido como objeto en torno al cual se desplazan, se despliegan precisamente esos síntomas, es decir, que el analista queda ahí tomado en ese lazo transferencial. Por eso es interesante cómo Freud pesca esa vertiente liminal en juego en la transferencia, es decir, cómo se produce precisamente ese desplazamiento del libido del síntoma al analista. Y el analista queda tomado en ese lazo precisamente transferencial. Ven que es una diferencia brutal, podríamos decir, con la psiquiatría, porque mientras que Pinel nos decía que el sabio debe evitar introducir su subjetividad, por el contrario, el analista forma parte del cuadro que pinta con el analizante, es decir, el analista queda enlazado en esa relación transferencial en la experiencia analítica. Y ya si nosotros observamos de alguna manera cómo procede, digamos, Freud, algo que quisiera mencionar, por ejemplo, Freud en 1915 diferencia neurosis narcisistas de neurosis de transferencia. ¿Y por qué lo hace? Porque él dice, bueno, si el paciente tiene aptitud para la transferencia, bueno, eso posibilita que pueda de alguna manera realizar una cura analítica. Y entonces esto lo lleva a diferenciar estos dos grandes cuadros, que es neurosis narcisistas de neurosis de transferencia. Pero no los diferencia en base a la observación de fenómenos empíricos, ni tampoco es una clínica descriptiva, sino que más vale lo que introduce Freud de lleno, es la dimensión del sujeto, es decir, cómo el paciente responde al tratamiento psicoanalítico. Y eso es la clave que le va a permitir hacer y distinguir, por ejemplo, estas grandes nosologías, estos dos cuadros clínicos, neurosis narcisista de neurosis de transferencia, ¿no? De esa manera queda introducido el sujeto en psicoanálisis. Por eso el diagnóstico en psicoanálisis es un diagnóstico de estructura que toma en cuenta la posición del sujeto en la estructura, ¿no? Y entonces, ya para concluir, voy a ubicar tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo que estuvimos trabajando sobre el diagnóstico en el psicoanálisis, ¿no? En principio, ubicar que el diagnóstico en psicoanálisis tiene que ver entonces con el reconocimiento de una estructura subjetiva, a los cuales ustedes van a empezar a familiarizarse: neurosis, psicosis, perversión. O sea, se trata del reconocimiento de una estructura subjetiva que no es observable, no es algo que podamos observar, sino más vale que podemos inferir a partir del decir del paciente, a partir de la singularidad discursiva del paciente. Por eso decimos que la clínica psicoanalítica es una clínica de la escucha. Es en primer lugar. En segundo lugar, el diagnóstico en psicoanálisis es un diagnóstico estructural, ¿no? Que toma en cuenta la posición del sujeto en relación al goce y en relación al deseo. Y además decir, como lo venimos mencionando, que es un diagnóstico precisamente del sujeto en transferencia y donde el analista forma parte de ese cuadro que pinta con el analizante. El analista queda tomado precisamente en ese lazo en la experiencia analítica. Así que, bueno, hasta acá mi recorrido. Seguramente debe haber preguntas que ustedes podrán realizar en cualquiera de los canales que estén habilitados seguramente en la cátedra. Así que me despido con ustedes con un hasta pronto.